lo que dice el Congreso del Frente Amplio respecto a los impuestos. ¿Habrá baja, habrá suba de impuestos? Ayer estuvo Olivera el fin de semana, dijo que fueron, ¿cómo era? ¿Cuántas? 2000 y pico resoluciones. 2000 y pico de mociones que luego se fueron armonizando. Vamos a focalizarnos en qué dicen esas mociones respecto a los impuestos. A ver, a mí me causa un poco de gracia... Sin repetir y sin copiar, todas, vamos. No. Tiene la agenda ahí con nota. Tranqui, porque... A ver, no lo interrumpa, le pido report. Claro, ¿No se acuerdan del viejo programa? Podemos hablar de ese tema cálmese. también, porque asesorarse bien es parte de la habilidad del político. No le podemos exigir, me parece, a ningún actor político que sepa de todos los temas, pero sí que sepa hablar con la gente que está metida y que está especializada, y eso no es un demérito, por el contrario. ¿Tú te referís a cuando un candidato No, por dice... eso que me decía Valeria de copiar y pegar. Bueno, en todo caso... Igual no me refería a eso, en realidad te dije, como dijiste que eran 2000 y pico, traje un programa muy viejo de la televisión, por lo menos para mí, que no soy tan vieja, que era Diga sin repetir y sin copiar. No. Pero viste que ya lo tomaste porque te dolió, yo entiendo, dolió. No importa. A ver, me causa un poco de gracia esto de intentar nuevamente pintar al Frente Amplio como una fuerza radicalizada, donde hay sectores que ahora hegemonizan. En realidad el Congreso es el ejemplo de lo contrario. Obviamente, y en eso el Frente es muy transparente, hay propuestas de índole muy diversa, desde sectores socialdemócratas, moderados, serenistas, astoristas, pasando por sectores marxistas, por otros que tienen una inclinación más ortodoxa. El comentario de los impuestos, no lo digo. Ya voy, pero es importante, es importante. No interrumpa. No, dice pero ¿a qué voy, Pablo? A que había mociones que implicaban aumentar la carga tributaria sobre algunos sectores de la economía que quedaron descartadas. ¿Por qué quedaron descartadas? Por una concepción de que el enfoque aprobado por el Congreso para un futuro, y para mí prácticamente muy probable, gobierno progresista, es que sin aumentar la carga tributaria se redistribuyan los pesos de los distintos impuestos, indirectos o directos, para mejorar la equidad social, para hacer más progresivo el sistema tributario, que el sistema tributario contribuya a mitigar los impactos de la economía de mercado sobre la desigualdad social. Ergo, o expresado en términos simples, que pague más el que tiene más y que pague menos el que tiene menos. Que eso vos con el IVA no lo tenés. Cuando vos tenés un sistema tributario tan concentrado en los impuestos indirectos como el IVA, le estás pegando mucho más al que menos tiene, porque ese se gasta todos sus ingresos mensuales en el consumo, en la alimentación, en los servicios básicos, y ahí hay carga de IVA. Cuando vos vas por la vía de la tributación de las rentas y del patrimonio, podés estratificar mucho más, establecer que algunos que tienen muy poquito no paguen nada, que otros paguen un poco más y que los que tienen mucho paguen bastante más. Entonces, ¿a qué fue la resolución congresal? A la resolución. Bueno, hacia eso, a, digamos, modificar las distintas cargas de los impuestos para mejorar la equidad social y pensar también en la posibilidad de IVAs personalizados, es decir, de que no todos los sectores sociales paguen lo mismo de IVA y que algunos productos en particular, que son los más requeridos por quienes, digamos, gastan todos sus ingresos en la manutención del hogar mensualmente, tengan alivio. Ese es el camino que se quiere recorrer. Vos perdoname, Diego, pero esa posición del Frente Amplio es una posición que trae desde siempre, ¿no? Esa redistribución de la riqueza, del que pague más el que tiene más y que pague menos el que tiene menos. Pero digo, durante esos 15 años, pues yo recuerdo el primer gobierno de Tabaré Vázquez que ya de esto se hablaba. Sí, pero eso se aplicó durante los 15 años. Pero no... Hay un indicador económico que es bien relevante para medir esto, se llama índice de Gini, que mide cómo se distribuye la riqueza o los ingresos entre todos los sectores que integran una sociedad, que mejoró significativamente durante los 15 años. No es lo mismo, ¿no? La distribución de la riqueza que la distribución del ingreso. Exacto, sí. Hay una diferencia importante. Mide la redistribución del ingreso, sí. Yo me acuerdo que Vázquez en un momento cuando en su campaña electoral, también lógicamente, ¿no? Quizás con un error de él, o no sé, por el asesoramiento que tenía, dijo que no iba a crear nuevos impuestos. Yo lo recuerdo. En campaña electoral dijo, no vamos a crear nuevos impuestos, dijo. Y no creo. No, subió los que ya estaban. Por eso es Entonces, pará un poco. O sea, está muy bien, queda muy lindo decirlo. Pero yo recuerdo que, por ejemplo, en el IRPF, cuando hubo un aumento considerable del IRPF,
Y se le consultó sobre eso. Usted dijo que no íbamos a crear, que no iban a crear nuevos impuestos. No creamos nuevos impuestos, subimos los ya existentes. Bueno, allí hay todo Por un eso- tema bueno, semántico pero, respecto por a qué eso es la impuesto, cuestión- Pero dejame Claro, por eso decía- el tema semántico. Es como que yo te diga que la calle dijo a los gritos en el Parque Viera, su principal acto de campaña, se acabó el aumento de las tarifas, porque eso lo dijo y está el video, lo vemos todo cada tanto. Y sin embargo, era evidente y claro que el aumento de las tarifas es algo que no se puede impedir porque en la economía los precios evolucionan y los costos que explican las tarifas, los costos de UTE, de OCE, de Antel, se van a incrementar y eso va a implicar que las ¿sabes tarifas cuál? se tengan que Una cosa aumentar. es la Entonces es como que aumento. vayamos a la calle y decirle, pero señor, usted dijo que no iban a aumentar las tarifas. Lo de Vázquez, bueno, quizás fue un poco arriesgado en términos de, y por eso hay una corrección en el discurso, es decir, uno no puede asegurar 100% que ante coyunturas económicas específicas no haya que corregir. El tema es con qué orientación lo hace. Está Si bien, yo lo hago con la pero orientación de preservar la posición social de los más débiles, bueno, lo estoy Diego, haciendo en un pero sentido pero progresivo. Vázquez venía de 2 administraciones de su propio partido. Tenía un conocimiento de la economía mucho más cabal de lo que lo tuvo esta Sí, administración. y Tabaré Vázquez lideró una reforma Entonces, tributaria en su primer gobierno que explica Con la viento de cola y reducción, todo lo demás, que ¿no? explica, y no me quiero meter en un tema polémico, pero lo tengo que mencionar, Ay, ay, una ay. reducción significativa de la pobreza en Uruguay durante esos años. Ahí la reforma tributaria y el hecho de haber establecido un monto no imponible elevado, que implica que un 80% de los asalariados no pagan IRPF, fue una acción tributaria de carácter progresista y progresivo. También hay un tema, yo puedo Sí. no aumentar un impuesto, pero ampliar la base tributaria, que era un poco lo que también mencionaba Diego. Es decir, yo le cobro a 10 un impuesto de $1 o le cobro $1 también, y no estoy aumentando nada, pero a 100. Y por lo tanto estoy recaudando más. Sí, o En no definitiva, estoy poniendo un nuevo impuesto, pero quito lo que acá también aparece como discusión semántica, lo de los 2 puntos del IVA. No era un impuesto, dicen algunos, era un beneficio. No, pero eso no es semántico, eso es real. Bueno, pero dice que no, en el sentido de que Ah, pero en el era un bolsillo impuesto, es sino real. un beneficio Vos para no tenías quien haga obligación de pagar. utilizar Lo la que tiene tarjeta. que, Una lo que, tiene discusión que allí. ver con el tema del IVA, me acuerdo que acá lo debatimos cuando se dio, Sí. y la realidad es primero, normalmente la gente que está más complicada no utiliza medios electrónicos para pagar en el supermercado. La señora, los jubilados que van al super normalmente van con su platita y de los puntos de IVA, ni 2, ni 4, ni ninguno. Y lo que tiene que ver con el IVA diferenciado estuvo en discusión, porque de hecho quienes son beneficiarios de la tarjeta Mides en realidad lo tienen en su aplicación. Por lo tanto no es algo que inventó el Frente Amplio. O sea, hoy en tu app está y quienes son beneficiarios de Mides de hecho lo tienen por una razón obvia, ¿no? O sea, a quién llega esa prestación social. Pero la realidad es que de ese IVA se beneficiaba normalmente el que utiliza de forma sistemática los medios electrónicos. O sea, que los que no necesitaban una política que debía ser orientada para el que realmente necesita tener una reducción tributaria, no estaba orientada. Quienes hacen compras millonarias y tienen ingresos fantásticos recibían esa baja del 4%. Entonces, realmente no fue una política tributaria orientada a beneficiar a los que realmente más lo necesitaban. Fue al barrer y cualquiera podía obtener ese beneficio. Lo que es innegable es que con la baja del IRPF y con la baja del IAS, el gobierno dejó de recaudar $150 millones. Y eso no es declarativo, es real. Entonces, cuando tú realmente orientás tu política económica en que la prioridad es cumplir con tus promesas de campaña, lo demuestra el resignar $150 millones. Entonces, yo me refiero a esa línea, y mucho más cuando venís de una situación de pandemia, que esta baja se da además cuando los salarios ya se habían recuperado, cuando muchos de ellos aumentaron por arriba de lo que tiene que ver con el IPC, o sea que por lo tanto se da en un momento donde en realidad se resigna más. No fue en un momento donde la situación estaba más compleja. Hablando sobre todo por lo que decía Diego de la forma del cálculo. O sea, obviamente un cálculo que está vinculado en 10 medios de salarios, cuando los salarios evidentemente están en un momento de suba, está claro que obviamente tú vas a renunciar a más dinero de impuestos, digamos, ¿no? Pero la realidad es que yo creo, y yendo a lo que era el tema, fue una declaración muy lavada. Para mí, la del candidato no quiso realmente comprometerse a decir sí o no. Sí me gustaría ver esta misma entrevista de Orsi luego de la elección interna,
donde realmente va a tener que... Porque hoy el discurso es más que nada de todos los candidatos, es más pensando a la interna. Aunque del propio MPP, donde él es quien lo proclama candidato, o es la fuerza mayoritaria que lo proclama candidato, ya ningunearon bastante a otros. Pacha Sánchez tuvo un cruce con Vergara bastante feo en plena campaña con un ninguneo onda, o gana Orsi o gana Coses, ¿no? O sea que yo creo que ya se están dando ganadores, me parece, por lo menos para mí no es la forma, pero es una interna frente amplista y se arreglarán entre ellos. Pero creo que realmente al momento de la campaña electoral, de cara a la elección nacional, hay que jugársela. Y hay que decir, vamos a hacer esto, no vamos a hacer esto, Valeria, como no vas a pasó, tener un vamos a solo ver qué pasa. como candidato. pasó, de carta. Estoy de acuerdo con como Pablo. pasó en la campaña No, vas a tener un solo electoral. candidato que diga, En la vamos a subir pasada los pasó. impuestos. Y algo que voy a decir, Es muy el aumento tanto de tarifas como de salario es una cosa, el ajuste es otra. Si yo ajusto por IPC, no tengo aumento real de salario. Lo tengo si mi salario ajusta por arriba del IPC. para las tarifas Bueno, vale las lo tarifas, mismo. una cosa es que ajusten y otra es que aumenten. Si yo aumento las tarifas más de lo que necesariamente tendría que aumentarlas, ajustarlas, digamos, eso sí es un aumento. Y este gobierno no aumentó las tarifas por arriba de lo que era el ajuste necesario. No. Entonces, me parece que, está bien, para hablarle a la gente lo digo, porque si no después con Diego tengo el debate por redes sociales, no lo tengo acá. Bueno, que a mí me gusta dar el debate pero frente a yo frente. encantado de No me darlo gusta acá. copiar y pegar informes Valeria, o que me yo pasen encantado de datitos. A darlo mí me acá. gusta darlo acá. Lo que pasa no es que acá llorar por ahí- después por las No, redes sociales Vale, ¿sabés qué pasa? cuando Acá recabo capaz que no información podemos... de No, otro. A ver, vale, tranquila. No, estaba acá hablando quizás yo estoy tranquila. no podemos Vos buscás mostrar... interrumpirme. A ver, tranquilícense los Yo dos. estoy Valeria, tú tranquila ya hablaste, siempre. vamos a escuchar qué Claro, tiene para a ver, decir vale. Olivera. Yo creo que Y el estaría debate bueno, en sí, redes que los sociales- temas se debatan acá, porque surgieron acá, además. los temas. ¿Sabés qué no pasa? Con la barra atrás en No, bueno, Twitter. Bueno. las barras lamentablemente existen para un lado y para el otro. Yo trato de debatir acá y en las redes también, porque en las redes quizás uno puede, y estamos en el año 2023, donde las redes juegan un papel importantísimo, inclusive en tu propia comunicación política, y me parece muy bien, donde uno puede mostrar gráficas y datos que capaz que acá en la dinámica de intervención no la podemos mostrar. Por ejemplo, en tarifas, cuando uno observa la evolución de las tarifas con respecto a la evolución de los precios y los salarios durante los 3 gobiernos del Frente Amplio, hay una reducción en términos reales significativa de las tarifas. Y eso lo podemos ver. Si no les gustan las redes sociales, puedo traer la gráfica y la mostramos a cámara. Y lo otro, que no lo quiero dejar pasar, en honor a la verdad, es que para tarjeta Uruguay Social y para cobros de asignaciones familiares por tarjeta electrónica, se viene sacando la totalidad del IVA de las compras desde 2014. Buenísimo que se haya continuado, pero esa medida existe desde el 2014, digamos. No la planteemos como una innovación de este gobierno porque viene de muy atrás. Excelente, y acá estuvo la otra vuelta el ministro Lema y no tuve ningún empacho en felicitar que muchas de aquellas medidas de aquel Mides que eran muy criticadas por la derecha, hoy sigan adelante y en algunos casos se perfeccionen, como el hecho Como de no que quitar las hoy, asignaciones, no quitar los y lo planes. voy a reconocer porque me parece de orden y me parece que es parte de la actitud política que tenemos que tener, que hoy las asignaciones familiares se pueden compatibilizar con Con el tener un trabajo. empleo formal, bienvenido, y seguramente en el futuro esos beneficios sociales se podrán ir perfeccionando para incentivar que las personas que los necesitan durante un tiempo puedan insertarse en el mercado de trabajo. Pero lo que no está bueno es, digamos, falsear la descripción de la realidad, ¿sí? Ahí es donde me parece que entramos Mira, en un terreno yo te complicado digo cuál es y la yo para descripción para mí. y yo Si para defender la realmente- verdad utilizo si las redes realmente sociales, estuvieran este lugar mal o el que las sea. políticas aplicadas y las cifras del Mides, la realidad es que el Frente Amplio hubiera llevado a el ministro no sé cuántas veces a interpelar. ¿Sabés qué ministro en 2 años, y no sé si llega a 2 años y medio de gestión, no lo llamaron nunca a una interpelación? Al ministro Lema. Por algo será, porque no tienen forma. Sí, transforman, Valeria, dibujan la realidad para A intentar ver, vamos pegarle a por el ordenar un poquito el costado. debate. Tenemos a la invitada, vamos a cambiar de tema, pero ustedes estaban debatiendo en las redes del tema pobreza infantil, concretamente.
Ese era el tema de debate, no, porque la gente de la casa no, mira lo esto y que dice, pasa que- ¿de dónde ¿sabés viene qué pasa? este Valeria debate? me cuestiona El debate estaba que acá. yo haya amplificado o, digamos, aportado Sí. nuevos elementos a lo que dije acá en las redes sociales. Como que eso, según lo Pero que me es acá achacaba lo que dijiste Valeria, acá, que no la pobreza sería infantil había legítimo. aumentado. ¿Eh? Que la pobreza infantil había aumentado. ¿Qué fue lo que dijiste acá? No. Lo que Valeria dijo en el programa pasado fue que la pobreza infantil durante los gobiernos del Frente Amplio aumentó exponencialmente. Ajá. Yo Bueno, invito a ese era el nuestros tema. oyentes a que Bueno. agarren el teléfono y googleen aumento exponencial. Y entonces vean en la página de Google lo que es una curva de aumento exponencial. No solamente que no aumentó exponencialmente, sino que no aumentó, sino que se yo redujo te la lo pobreza dije, infantil. te lo dije el otro día y te lo vuelvo a decir. Como eso se puede explicar acá, pero también me pareció oportuno mostrar la gráfica a ¿sabés qué es lo través que de mis pasa? redes sociales. Mirá, Diego, capaz que es inexperiencia de cómo se dan los debates. Este programa es un programa de debate. Y acá las cosas nos las En eso decimos, estamos. nos las decimos de frente. A mí por lo menos me encanta decir las cosas de frente. Y cuando uno tiene un informe que le arman y lo copia y lo pega en las redes sociales... Son datos ¿me entendés? del INE, Valeria. Sí, yo también. Datos te traigo un del montón INE. de... Sí, los mismos datos del INE que la Intendencia de Montevideo dijo que no eran ciertos y los cuestionó en cuanto a la pobreza. La misma Intendencia de Montevideo y el mismo partido al que tú representás, Diego. Entonces, los cuestionamientos a los datos oficiales los ha hecho Udelar, pero no nos los ha vayamos por las ramas. hecho la Intendencia de Montevideo y la realidad, ¿sabés cuál fue? Y la mostró, la pandemia la mostró. Toda esa gente que según el Frente Amplio no estaba en pobreza y que a 15 días de haber asumido este gobierno estaba comiendo en ollas populares. Porque este gobierno no generó la crisis en 15 días desde que asumió. Esa gente estaba al borde del abismo, del precipicio. Y ustedes lo que hacían era medirlo de tal forma para decir que en realidad estaba fuera de la situación de la pobreza. Y a mí me parece Hay ser que ir sinceros, por el decir la camino, verdad, seguir, decir la solamente verdad, esto, Diego. ir por el La camino. verdad, lo que vive la gente. Ir por el camino de cuestionar las cifras oficiales en Uruguay Es lo que hacen con el Ministerio del Interior reverenda ustedes. macana. Pero es lo que Porque- hacen ustedes con el Ministerio del Interior cuando salen las cifras de los delitos. Las cuestionan cuando se miden de la misma forma que las medían en el gobierno del Sí, Frente Amplio. pero es Hablá una, con tus es una compañeros crítica, primero, Diego. es una crítica que aplica a las cifras oficiales del delito también cuando el Frente Amplio era gobierno, porque hace a cómo se construye Pero y ¿quién cómo se creó? mide. ¿Quién creó? ¿Quién Pero creó un al lugar INE, donde se mide? al INE saquémoslo de Ah, esto. te Porque lo el- sacamos, dale, Sí, dale, sí. dale. El INE en indicadores socioeconómicos y económicos, para mí es incuestionable, Bueno. independientemente El de otro quién sí es esté en la cuestionable, me administración. queda claro. Bueno, yo lo que les propongo es que toman agua, toman aire, recibimos a la invitada, cambiamos de tema. Queda pendiente el debate concreto, con cifras concretas acá. Capaz que lo podemos preparar con algún gráfico, cada uno trae sus materiales, porque saben que si no es mucho ruido, y yo no sé si cada uno que está en su casa saca alguna conclusión concreta de las cifras. Porque después las interpretaciones de las cifras son variadas y las podemos seguir debatiendo. Podemos hablar de todas las políticas sociales del MIDE. Y Vamos a hablar de calle. Seguramente vamos a tantas seguir cosas. hablando de muchísimas cosas que tienen que ver con esto, de muchísimas cifras. Esta va a ser una campaña que va a estar basada en eso, ¿no? En contraposición de lo que ha sido la gestión de este gobierno con la gestión del gobierno anterior. Así que tendremos muchas oportunidades para seguir este debate acá. Y bueno, y si cada uno después es responsable de lo que hace con sus redes, el que quiera seguirlo por otro lado se hará responsable de eso. Nosotros vamos a compartir con ustedes un consejo especial.